porque en TV Azteca Honduras estamos comprometidos con usted. Hechos Meridiano con Marlene Allen, lunes a viernes a las 12 del mediodía por TV Azteca Honduras en el 44, más cerca de ti. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a Honduras Decide 2017. Después de haberles presentado las noticias, estamos aquí con un distinguido amigo, una persona que hemos y admiramos muchísimo, catedrático de la Universidad Nacional por muchos años, retirado ya de la docencia, pero no deja de ser siempre sus opiniones importantísimas para todos nosotros, los que estamos en medios de comunicación, e indudablemente por su credibilidad para la población nacional. El sociólogo don Pablo Garía. Muchísimas gracias, de veras es un honor que nos acompañe. Y gracias a ustedes por la invitación, de verdad que para mí es interesante y es grato poder compartir mis vivencias sobre temas que tienen que ver con la realidad cotidiana de nuestro país. ¿Hace cuánto se retiró de la universidad? Ya voy a tener 3 años. 3 años, no, sí, sí. Recién y todo. Sí. Los amigos siempre, obviamente, se mantienen. Sí. Yo le digo a mis amigos que cuando en la docencia uno ya no da clases, sino que lo que da es cierta compasión, entonces es mejor retirarse. No, siempre sus enseñanzas para quienes tuvimos esa posibilidad, lo hablamos con gente como con Renato, con el finado Alfredo Villatoro, Juan Carlos Barahona, que somos de esa camada de periodistas y tuvimos el privilegio de recibir clases con ustedes, con el licenciado Matías Funes, con Carlos Erazo, amistades como Roberto Salinas, sí. Todos, recordando algunos. No, yo los vi crecer a ustedes profesionalmente sí, claro. Y sé de la lucha también tenaz de ustedes por superarse y lograr posiciones importantes dentro de la comunicación, por lo cual me alegra porque en un medio como el nuestro, donde hay una serie de limitaciones, la capacidad, la posibilidad de aprovechar las oportunidades que se brindan, me parece que son dignos de ejemplo. No, muchas gracias, Lee. Cuando andamos con esas grabadoras, era más lo que pesaba que lo que se decía, pero ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Todo ha cambiado, sí. Yo recuerdo mis primeras entrevistas ya en los años 70, en las emisoras más sonadas de este país, que era Radio América, y la HRN. Correcto. Recuerdo muy bien a periodistas como yo, Fernando, ya fallecido, lo mismo a don Carlos Riedel. Don Carlos Riedel también, Carlos Riedel, don Nahum Valladares, Ochoa y Martínez, don José Ochoa y Martínez. Sí. Don Guillermo Castellanos Enamorado. Que también era una institución. Con todos ellos tuve comunicación porque desde temprana edad tuve el privilegio de estar al frente de algunas organizaciones sociales y eso pues era noticia y entonces eran temas obligados para darlos a conocer al país, temas estudiantiles, posteriormente ya temas sindicales, temas de la universidad, en los que he estado al frente de algunos movimientos y eso me dio una brillante posibilidad de tener contacto con los medios y además con los que hacen posible que la noticia llegue al público. Y sabe que me ha gustado mucho porque manejé muy bien las relaciones con todos ustedes. Claro, por supuesto que sí. No estuve en esa línea de algunos que hoy en día pasan descalificando. Y hoy no, precisamente correcto. Tenemos un momento muy complejo, muy difícil. Hay una descalificación donde prácticamente todo no sirve. Entonces, y eso no me parece bien, eso no construye, no edifica y además no establece relaciones entre los seres humanos. Yo creo que una de las capacidades que debemos desarrollar es esa posibilidad de mantenernos en contacto con los demás, con nuestros coterráneos, con nuestros amigos, y poder conversar con ellos, a pesar de que se tengan muchas diferencias. Yo creo que
no hay que enfatizar cuando se tiene una relación interpersonal las diferencias, sino más bien las coincidencias. Y el hecho mismo que podamos compartir en un medio como este o como lo hacíamos en el pasado, pues eso ya es extraordinario. Lo demás, pues yo creo que cada ser humano hace su propia forma de existencia y está bien. A algunos les va bien, a otros regular, a otros medio regular, pero depende mucho del esfuerzo personal que se haga. Sí, yo creo que ustedes han sido un ejemplo y yo he tratado de entender esa realidad, ¿verdad? Es más importante tener amistades, tener relaciones, que tener malas querencias. Sí, no, y mire, y esas valoraciones que usted hace, porque no es el tema que vamos a abordar, por supuesto, de profundizar, pero con todas sus ideas siempre fue muy respetuoso de las ideas de los demás, y yo creo que eso es lo que está, como dicen, cosechando ahora por la relación de aquellos que fuimos sus alumnos, que conocimos sus luchas, que vimos realmente sus posiciones ideológicas muy firmes, pero siempre muy respetuoso de las ideas de los demás. Yo creo que eso vale muchísimo, y en esta época que estamos viviendo, remontándonos a los 80, a los 70, que era muchísimo más complicado en aquel instante que ahora, ser un dirigente sindical de aquellos bueno, incluso los últimos que yo conozco, Virgilio Maradiaga, el mismo Roberto Salinas, del que hablábamos, el caso suyo, otro Moreno, otros Santiago Morales. Morales, todos ellos, yo creo que nos merecen, y no es que los que están actualmente no nos merezcan ese mismo respeto, pero yo creo que, ¿y por qué? La consulta es aquí, licenciado. ¿Por qué se ha perdido la credibilidad y ese respeto hacia la dirigencia sindical, hacia estos, un Francisco Guerrero, por ejemplo, antes cuando estaba en las organizaciones así de don Andrés Víctor Artiles, de la CTH, recuerdo a los dirigentes tanto a nivel universitario como fuera de la universidad, que ya no uno siente que no gozan de ese calor, de ese respeto y de ese cariño como ocurría con ustedes antes? Bueno, tiene mucho que ver con el modelo económico que estamos viviendo en la actualidad. El modelo económico impuesto como resultado del desarrollo del mismo capitalismo ha ido cambiando las relaciones obrero-patronales, incluso la propia actividad laboral. Hoy está desapareciendo paulatinamente ese obrero surgido de la revolución industrial, y en el caso particular nuestro, el obrero agrícola, que también ha sufrido una transformación extraordinaria. Para citarle un caso, el problema de las compañías bananeras, por ejemplo. Hoy en día las compañías bananeras han entendido, obviamente buscan la ganancia, esa es la motivación de ellos, han entendido que es mejor intermediar o dar en intermediación la actividad productiva y encargarse a ellos apenas de la actividad comercial. Y eso es una buena ganancia para ellos, porque no tienen que vérsela con contratos colectivos, con negociaciones de aumentos salariales, incluso los efectos de la naturaleza que han sido catastróficas en los últimos años, como sequías, inundaciones y todo eso, pues realmente les reportaba en algún momento pérdidas. Pero ahora ellos se lo han dado a pequeños productores nacionales y ellos se encargan apenas de la comercialización. Por esa razón, usted ya no va a ver la presencia de aquellos sindicatos fuertes como el Citraterco y el Trasco de la Ceiba, de la zona de donde usted es. Ya no encuentra usted ese tipo de sindicatos que fueron la matriz del movimiento sindical en el país. Eso para citar un ejemplo. Luego también muchas empresas han tercerizado la actividad económica. Empresas como la cervecería, por ejemplo, ha entregado a particulares determinadas actividades, y el propio sindicato ha sufrido mucho porque los sindicatos han perdido membresía. Y hoy también se han perdido muchas organizaciones sindicales, que las personerías jurídicas ahí están soñando el sueño de los justos en la Secretaría de Trabajo, porque ya prácticamente no existen.
De cerca de 500 sindicatos que existían hace algún tiempo, ahora hay un número muy reducido que realmente funcionan, que tienen vida sindical. Y también las propias asambleas de los trabajadores, que antes eran asambleas combativas, ahora las asambleas de trabajadores son muy poco numerosas. Los sindicatos con este nuevo modelo económico productivo y de acumulación de riqueza han ido perdiendo mucho espacio, amén de que también ha habido otros elementos. En el sindicalismo hondureño, y tengo la impresión que en otros países también se introdujo mucho la corrupción, y este es un elemento del cual se habla muy poco. La corrupción ha disminuido la credibilidad en la dirección de los sindicatos. La politización. La también. Politización sí. También, en el caso particular nuestro, yo siempre les dije que era un error poner a los gremios, a los colegios profesionales, a los sindicatos, al servicio de la actividad política de un partido en particular. ¿Por qué? Porque los sindicatos son organizaciones de frente amplio. En los sindicatos, por ejemplo, o en los colegios profesionales, usted va a encontrar personas que son militantes de todos los partidos, pero cuando los dirigentes se adscriben a un partido, entonces también eso les hace perder membresía, y eso le ocurrió al movimiento sindical en nuestro país y a los colegios profesionales, que prácticamente los colegios profesionales sabe que cambiaron su historia, y ya las luchas aquellas de la calle ha desaparecido, porque se comprometieron mucho con una fuerza política. Probablemente sus dirigentes ganaron espacios, exacto, algunos de hecho se convirtieron en diputados, pero a costa de haber perdido prácticamente o disminuido el accionar de todo aquel movimiento social que había en el país y que era, por cierto, muy fuerte. Y no solamente en los gremios profesionales, sindicatos, sino también en las organizaciones campesinas y los patronatos, que eran organizaciones de vecinos que se constituían para velar por el interés de la comunidad en términos de algunos servicios públicos, se politizaron. Ese es otro elemento también que hay que agregar a la pérdida de credibilidad y de espacio de las organizaciones sociales. Total de que hoy tenemos un país huérfano del acompañamiento de todo ese movimiento social que cuando se plantaba y emitía opiniones se le escuchaba e intervenía en asuntos importantes. Esa ha sido una experiencia muy dolorosa para mí, muy triste, porque no se puede confundir de ninguna manera la lucha social con la lucha política. La lucha política y social son totalmente diferentes por su modo de trabajo, por su forma de lucha, por su metodología de captación de nueva membresía. Y yo diría que esos son los elementos que han influido para que haya una pérdida de la combatividad de los movimientos sociales en el país. Si bien es cierto, hoy tenemos la presencia de nuevos movimientos sociales, pero estos nuevos movimientos sociales se caracterizan por no ser masivos, sino que por ser movimientos con muy poca membresía, y además luchan por reivindicaciones muy concretas. Me estoy refiriendo a movimientos, por ejemplo, indigenistas, a otro tipo de movimientos de las mujeres, por ejemplo, también, pero su lucha se queda muy estrecha, muy cerrada, muy reducida. Muy reducida. Su membresía es poca, y también hay mucha división internamente entre ellos, porque no tienen una plataforma ideológica, no tienen el acompañamiento de una organización que les esté alimentando desde el punto de vista ideológico. Y estos movimientos, es cierto, hacen bulla, pero no pasa más de la bulla, pero la presión es muy débil, sin despreciar estos movimientos que han ido surgiendo y que están posesionados, y además tienen una fuerte presencia externa, actúan casi como ONG. Y ese es un problema, porque su actuar depende mucho de la ONG que los alimenta. Que los está financiando. Los está financiando. Sí. Entonces, cuando se debilita la ONG,
entonces también se debilitan ellos. Es la nueva tendencia que se está dando en los últimos años en el caso de Honduras, y yo creo que es un fenómeno continental y por qué no decirlo mundial. Aquellas grandes federaciones como la Federación Mundial, Federación Sindical Mundial, por ejemplo, ya han ido bajando todo su peso, sus reuniones que se hacían continuamente y que eran convocados todos los países para dar revista de las conquistas y de las dificultades, ya está muy bien, más. Sí, aquí se me viene ahorita a la mente, y no es hace muchos años, fue en el gobierno del expresidente Callejas. El Listené era fuerte con Gladys Lanza, recuerdo que estaba como presidente del Listené. Hubo una huelga de 45 días, casi cerca de 2 meses, y con un gobierno que era dirigido por Callejas en aquel momento, que caía súper bien, que era simpático, y aún así no pudo dominar, a doblegar, si cabe la palabra, Gladys Lanza. El Estivis con don Carlos H. Reyes. También. Pero lo que usted dice, y ahora a ver, el sindicato de la ENE, están ellos peleando entre ellos mismos, pero ¿por quién es socio realmente de la empresa? Sí. De los mismos del sindicato. Y el Estivis ha perdido realmente su... Han perdido espacio, por eso que le digo, porque las empresas encontraron que era mejor entregar a particulares algunas actividades. Y entonces la membresía se ha reducido sustancialmente. Y fíjense, hay un fenómeno. En el caso de Honduras, el sindicalismo prácticamente su presencia, la poca presencia que tiene, es más en el sector estatal. Eso es su fortaleza, pero también es su debilidad. En una época donde el Estado está perdiendo funciones. Y el Estado... Porque está privatizando está privatizando las empresas. Sí. Entonces, en el caso de la ENE es un buen ejemplo. Una cantidad de actividades las han entregado al sector público y de hecho ahora funciona en una alianza con una empresa colombiana. Y el Listené ya no es el Listené, aquel el beligerante, el fuerte que lograba, además han despedido miles y miles de trabajadores. Y no pueden hacer nada. Y no puede, no tienen la capacidad, así es. Porque, y ahí también, de nuevo, algunos errores internos, ¿verdad? Algunos dirigentes prefirieron convertirse en socios de la empresa, ¿verdad? Fueron atraídos por la dirección de la empresa en esa línea, y de esa manera los sindicatos van perdiendo espacio, credibilidad, como usted decía, y ya no es el movimiento sindical del cual tenemos enormes glorias y hay un historial extraordinario. Tanto que en el caso de Honduras se dice que gracias a ese movimiento social surgido con la huelga de 1954 en las compañías bananeras, es que Honduras pudo evitar los niveles de confrontación sangrienta que hubo en otros países de América Central, como El Salvador, Nicaragua, Guatemala. ¿Por qué? Porque, como quiera que sea, las organizaciones sociales son organizaciones de estabilización social. Aumentaron las conquistas, se mejoraron ciertas condiciones de vida material de los trabajadores, y eso evitó que se llegara a esas luchas fratricidas, esas luchas sangrientas que en el caso de El Salvador, de Nicaragua, se perdieron más de 70,000 vidas humanas. Lo mismo Guatemala, una guerrilla que duró años y años, ¿verdad? Y que gracias a los acuerdos que vinieron ya en la década de los 90, se pudo entrar en procesos de negociación y de diálogo y arreglos, y eso aplacó un poco. Pero en el caso de Honduras se cuentan los que analizan los problemas sociales, que gracias a ese nivel de organización, esa pujanza y esas reivindicaciones, algunas de origen muy dudosas, por cierto, pero al fin y al cabo reivindicaciones atenuaron la posibilidad de luchas que le hubieran costado muchas pérdidas de vidas humanas. Y eso, pues yo creo que eso es bueno, porque conquistas sobre los cadáveres, digamos, no son saludables.
no es el precio que deben de pagar los pueblos para mejorar sus condiciones de vida. Lo razonable sería que a través del diálogo y de la negociación se pudiera avanzar en un momento cuando se requiere mucha racionalidad en la solución de conflictos. Y fíjense que hemos hecho esta historia, amigos televidentes, por lo que representa y por lo que es el licenciado Pablo Carías. La historia se está casi repitiendo ahora. Estamos hablando de 1954, cuando estos movimientos se dieron en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. 1954. En la década de los 80, aquí también no hubo enfrentamientos violentos, directos, como si los existieron en estos países de Centroamérica, porque fuera de Panamá y Costa Rica, que pareciera que no son de la región por su nivel educativo, por su poca delincuencia, por el ingreso per cápita de la mayoría de la población, estos tres países vivieron guerrillas, vivieron enfrentamientos directos en la década de los 80. Yo recuerdo en la cobertura de unas elecciones cuando ganó Alfredo Cristiani, el presidente de El Salvador, por ejemplo. Ahí las bombas, uno estaba en un restaurante y caían, y casi como una cosa común y corriente, como era cotidiano. Era cotidiano, era normal. Sí, sí. El Ríos Montt en Guatemala, que fue presidente del Congreso Nacional, dictador prácticamente en ese país. En Nicaragua tuvimos la oportunidad, recuerdo la primera vez que fuimos a Nicaragua, 1985. Estaba ya el sandinismo en el poder, pero ahí había un enfrentamiento permanente entre la misma sociedad civil con los grupos paramilitares que recordamos Daniel Ortega habiendo llegado al poder derrocando a Anastasio Somoza, pero con una resistencia de la burguesía en Nicaragua permanente y hostigando al gobierno de Daniel Ortega. ¿Eso qué quiero decir? Muchísimos muertos se dieron en estos tres países, muchísimos muertos. Viajaron a Estados Unidos en forma ilegal, uno encontraba nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños por doquier, muy pocos hondureños, que ahora sí los hay. ¿A qué queremos llegar? A que la situación que estamos viviendo en este instante es peligrosa. Yo insisto en esto, se lo digo a un gran amigo y siempre lo cito en estas conversaciones, Raúl Pineda Alvarado, se lo decía al profesor Rafael Pineda Ponce en aquel momento y al abogado Gautama Fonseca. Miren, aquí, si la clase política, si quienes nos dirigen, no cambian su actitud, su forma de ser y ese egoísmo que solo piensan en ellos, aquí va a haber una descomposición social. Y yo creo que este es el momento propicio para que la gente reflexione quiénes nos están dirigiendo, para que se den cuenta que el país no es de ellos, el país es de todos. Y si no se toman decisiones correctas en este instante, podemos vivir, licenciado, lo que hemos apuntado que han vivido los otros países de Así mismo, porque atrás o detrás de todos estos movimientos que hemos estado viviendo, incluso lo que hemos observado en los procesos electorales, sus resultados, tienen que ver mucho con la situación política, social y económica que vive el país. En una coyuntura como la nuestra, yo siempre he estado diciéndolo, cualquier persona, cualquier advenedizo, cualquier persona sin experiencia puede asumir los liderazgos y ponerse al frente de movimientos importantes, movimientos políticos, movimientos sociales, sin tener las competencias o la calificación, la capacidad. Y la capacidad, sí, para ponerse al frente y asumir la responsabilidad de conducir estos movimientos políticos y además convertirse en gobiernos. Es muy peligroso, porque no es que estos líderes, es decir, los líderes no nacen, los líderes se hacen. Correcto. Y se hacen en función de determinadas particularidades personales, pero también se hacen con arreglo a determinadas condiciones sociales, económicas y políticas que viven las sociedades. Entonces, lo que pasa es que en el caso de Honduras, por ejemplo, los niveles de pobreza son muy elevados. Estamos hablando de más del 60%. Más del 60, 65%. Sí. Ahorita, sí. El número de jóvenes, pues Honduras es un país con un crecimiento demográfico de los primeros en América Latina. El número de jóvenes cada día está creciendo, jóvenes que demandan
que ya tienen necesidad de un trabajo, que tienen necesidad de educación, que tienen necesidad de servicios públicos, que tienen necesidades de vivienda, y todo esto de repente se ve frustrado, porque todavía en los años 70, 80, usted con sus ingresos podía constituir un hogar, comprar una vivienda, y no era tan caro el pago de la mensualidad de esa casa. Hoy es inalcanzable. Sí, sencillamente es inalcanzable. Es inalcanzable para alguien. Los sueldos, los salarios son de muy baja remuneración, y además que los empleos escasean, no son muy frecuentes. O sea, atrás de este liderazgo, digamos, político que se generó en el proceso electoral anterior y que fue liderado, ¿verdad?, de manera oportuna u oportunista por la alianza, está ese descontento. Ese descontento de miles de jóvenes que no ven ninguna expectativa. Así como van las cosas, no ven ninguna esperanza, son jóvenes con mucha desilusión. Pero a mí lo que me preocupa es que en todo esto que está ocurriendo, faltan ingredientes ideológicos, teóricos, metodológicos, que expliquen la realidad en que estamos viviendo. Porque lo cierto es que algo que usted pudo haber notado es que en el proceso electoral que acabamos de vivir, hay dos elementos que a mí me hubiera gustado que se hubiera reflexionado. Uno es un poco la historia de Honduras. Digamos, nosotros seguimos actuando como que la historia de Honduras empezó en el 2009. Correcto, sí. Y lo cierto es que 2009, lo que ocurre en 2009 con la cuarta urna y con el golpe de Estado, lo que nos indica es que desde el siglo XIX en Honduras se constituyó una débil institucionalidad. Una institucionalidad muy influida por las transnacionales, que eran las que ponían y quitaban presidentes, las que bajo su ímpetu, bajo su afán de ganancia, constituían organizaciones políticas y cooptaban a diputados, tanto que aquella famosa expresión... Sí, que decía que era más caro... que en Honduras era más cara una mula que un diputado. Comprar una mula era más caro que comprar un diputado. Sí. Es una expresión dolorosa, triste, o la expresión aquella de Rafael Eleodoro Valle, nuestro consagrado escritor, que decía que la historia de Honduras se escribía en una lágrima, por toda esa situación que vivimos. Pero entonces, ese análisis faltó. Porque yo pienso que todos los políticos que estuvieron en el ruedo electoral, de alguna u otra manera tienen compromiso con el pasado. Y cuando se les hurga un poco, se va a dar cuenta usted que sus parientes o ellos personalmente estuvieron de alguna manera comprometidos con ese pasado político muy triste para la historia de Honduras. Y por eso no hubo ninguna reflexión, no había estudios, no había debates, y en todo empieza en el 2009, como que si el país hubiera surgido en el 2009, y es cierto, el 2009 fue dramático, pero también ahí hay dos hechos que hay que unirlos, que nosotros no hemos sido capaces de unirlos porque los politizamos los dos, porque tenía un alto contenido político, pero le dimos una visión política. Uno, que es el tema de la cuarta urna, que francamente, hay que decirlo, no tenía ningún fundamento legal. Los que hoy se levantan pidiendo y exigiendo legalidad, ellos también... tampoco estaban actuando legalmente. No estaban actuando legalmente. Usted no puede hacer una inversión millonaria para hacer una consulta nacional si la población quería una constituyente, por ejemplo. Esa no era la vía que la Constitución señalaba. Y ese acto era ilegal. A eso se lo sacaron de la manga de la camisa y lo tiraron a la población, y eso dio pie para que una derecha, sectores conservadores, que en el país, que yo digo que en el caso particular de Honduras tenemos una derecha poco juiciosa, poco inteligente, francamente, hay que decirlo.
se les ocurrió impulsar un golpe de Estado. Al final, digo yo, resultó peor la enfermedad. Claro, porque le hubieran dejado que terminara sus 6 meses. Mel Zelaya hubiera terminado como todos los presidentes, sin pena y sin gloria. Pero el golpe lo martirizó. Es correcto. Y si usted quiere hacer mártir a una persona, dele golpes. Claro, es correcto. Maltrátelo, insúltelo y lo hace mártir. Lo hicieron mártir. Por eso es que la gente está, como dicen, siempre con el que están golpeando, siempre claro. Cuestión de sentimentalismo. Aquí decimos, ¿verdad? Sí. Siempre. Pobrecito. El muerto siempre tuvo la razón. Siempre, tiene la razón. Aunque haya tenido parte de culpa también. Aunque haya tenido parte de culpa. Entonces, luego, la reelección, que realmente no se hicieron los ajustes constitucionales correspondientes. Solo vamos a hacer una pausa, discúlpenme. Correcto. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. Muchísimas gracias a las personas que están identificadas con nosotros, que nos ven en varias ciudades de los Estados Unidos, en España, en Canadá, en Centro y Sudamérica. Estamos conversando con el sociólogo Pablo Carillas. Son importantes sus opiniones y vamos a centrarnos en esta segunda media hora en esto de la reelección presidencial y cómo poder salir de la crisis, porque sí tenemos una crisis en este instante, independientemente de que se haya dicho de que continúe el actual presidente 4 años más, pero la crisis verdaderamente se sigue viviendo en el país. El diálogo, el presidente pretende alejarse un poco, quiénes deben de ser los actores y quiénes podrían ser los facilitadores de sentar a ambas partes que están en contienda. Una breve pausa y regresamos con el sociólogo Pablo Carillas. Te decimos gracias y recomenzamos ofreciéndote siempre lo mejor de nosotros para que encuentres todo en un solo lugar. Super Repuestos, donde compran los expertos. No te pierdas de nuestra variada programación a través de nuestra señal de aire en la frecuencia 44.1. y por las distintas empresas de cable, Tigo Star, 44 análogo y 60 digital. Claro TV, 44 digital. Mayavisión, 103. Cable Color, 44 digital. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Que tengas un feliz borrasaldo en esta Navidad. Con Banco Azteca, participa solicitando tu préstamo personal desde 12,000 lempiras en adelante y puedes ser uno de los ganadores del borrasaldo navideño para que tengas más para disfrutar. Solicita tu préstamo personal y participa hoy, hasta el 6 de enero de 2018. Banco Azteca, sueñas, decides, logras. Vamos a centrarnos esta media hora, estos 25 minutos que nos faltan de programa, en la situación actual que está viviendo el país. Ya el presidente convocó desde la semana pasada, esta semana también, a un diálogo parcial, si cabe la palabra, en virtud de que han estado representantes, muchos de la sociedad civil, pero hemos visto también ahí mucha gente que lo apoyó en su campaña, que iban incluso de candidatos a diputados, y por eso se han recibido algunos cuestionamientos. Representantes de universidades, tanto públicas como privadas, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, de la Cámara de Comercio. Ahora, ¿qué queda, el licenciado? ¿Y qué podemos esperar estos días que faltan? Porque lo que nos preocupa es ya, en los primeros días del mes de enero, si regresan las manifestaciones que, para bien o para mal, le generan un desastre económico a la población, y los más perjudicados, desafortunadamente, siempre es la gente de más bajos recursos. Así es. Yo diría que no solamente es una crisis, sino que son varias crisis, ¿verdad? Es decir, a la crisis política se le agrega la crisis social, la crisis económica. Si bien es cierto, el gobierno y los organismos internacionales reportan algunos avances macroeconómicos, lo cual es importante, pero eso todavía no se traduce a la mesa de la población. Y eso es lo delicado. Eso es un problema muy serio. Y además la CEPAL y otros organismos internacionales señalan que para el próximo año
el crecimiento económico de América Latina en general no va a ser muy halagüeño, muy sustantivo. Luego tenemos una crisis también social, se ha hecho mucho en materia de seguridad, pero todavía la percepción que tiene la población es de inseguridad. No se puede negar que han bajado los índices de homicidio y otro tipo de actividad delictiva, y lo cual es bueno, eso es bien. En materia de salud, en materia de educación, la cobertura no es la que se requiere, y además la calidad misma de los servicios públicos es de muy baja, ¿verdad? Es muy baja. Y entonces, es decir, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de varias crisis que nos están atormentando. Algunas de las crisis, y todas las crisis, de alguna manera, son la suma de toda esa historia, de todas las crisis que ha venido viviendo el país. El país ha tenido pocos momentos de estabilidad democrática, realmente son espacios muy reducidos. No hemos podido configurar una propuesta de país a largo plazo. La inestabilidad, la incertidumbre ha sido la constante. Bien, ante esta coyuntura me parece a mí que la iniciativa de llamar a un diálogo, pues yo creo que es correcta. Desde luego, hay que decir que los diálogos en nuestro país han ido perdiendo alguna credibilidad, porque después de los diálogos los resultados han sido muy pobres. Algunas de las recomendaciones, por ejemplo, que se derivaron de las experiencias vividas en el 2009, no se realizaron. Y que de haberse realizado probablemente algunos hechos, como el mismo tema relacionado con la reelección, pudo haberse evitado, correcto, sin que la reelección por sí misma sea un problema. Claro, pero buscar una vía legal que debe haberse hecho. A través del plebiscito, del referéndum, y no la forma en cómo se materializó. Eso es lo que mucha gente resiente. Sí. Entonces, ahora, sin embargo, me parece que es correcto el diálogo. Yo digo que a veces las cosas es mejor que se hagan con uno y no sin uno y eventualmente contra uno. El no participar en el diálogo me parece que es una mala estrategia para cualquier político. El político tiene que demostrar fehacientemente que está dispuesto a adoptar cualquier mecanismo y cualquier método racional en búsqueda de respuestas que satisfagan las aspiraciones del país, no las aspiraciones individuales o de grupo. Porque yo creo que aquí de lo que se trata no es de resolver mi problema, como dicen, problemas coyunturales, problemas actuales, y de hacer una especie de distribución del Estado, una especie de botín. No. Si los políticos piensan a largo plazo, deben de pensar que la historia del país tampoco se agota ahora. Entonces, yo creo que la búsqueda del diálogo es muy importante. Lo que sí, y coincido con la posición del Ejecutivo, que el diálogo debe dirigirlo una persona que sea de alta credibilidad para todos los sectores que están participando y que eventualmente entren a ese diálogo, que sea el facilitador, pero que también con la autoridad suficiente para que los acuerdos derivados de ese diálogo se materialicen, sí. Y la gente empiece a recibir los resultados de las conversaciones que se dan en las mesas. ¿Puede haber un facilitador nacional? Debe haber, si no fuera nacional, porque no hay, porque también... Es que se duda de todo el mundo. Eso lo hablamos ayer con el licenciado Rafael Medina de la Cámara de Comercio, que el problema es que casi todo el mundo está descalificado por siempre hay sectores que adversan en algún momento a cualquier personaje que se pueda... Sí, y es que este es un tema también que requeriría un análisis aparte, ¿no? De cómo la gente, por hechos reales, se ha descalificado, pero también ha habido como una campaña a propósito, ¿no?, de descalificar a todos.
Yo he oído políticos que prácticamente en su imaginario solo ellos son honrados. El resto son unos pícaros, unos vándalos, unos sinvergüenzas, ¿verdad? Que han vendido al país, etcétera, etcétera. Y entonces ha habido una campañita de descrédito. Hoy en día ya nadie es noble. Todos son... Y se ha dividido la sociedad en buenos y malos. Y antes eso solo lo acostumbraban algunos sectores conservadores, pero ahora también dentro de la oposición. Ayer oí, bueno, hay que mencionarlo, a Narrala decir que él tenía el 90% de la población, pero que no tenía el 100%, porque ese 10% restante, todos eran unos corruptos. Y que estaban los corruptos del lado del presidente. Y que todos los corruptos están del lado del presidente, lo cual me parece una barbaridad y una falta de tino, porque yo creo que las estadísticas no son para hacer referencias de ese tipo, sino que para tener claridad. Narrala ayer incluso dijo también que formaba un nuevo movimiento nacional, creo que lo llamó Frente Disidente, y lo criticó también el expresidente Zelaya. O sea, esto pareciera que hay una ruptura ahora en lo que fue la alianza con Salvador como candidato a lo que podría venir ahora. Bueno, es que este es un problema que tendrá que enfrentar este diálogo, porque el tema es que las derrotas no unen, o pocas veces unen. Que una derrota requiere una gran madurez política, pero eso es lo que no tenemos. Cuando no hay madurez política, las derrotas casi siempre terminan en un fraccionamiento espantoso en las organizaciones que han sido derrotadas, porque empieza ya el sentido de la mea culpa o el asumir un sentido de que el otro fue el culpable por haber hecho esto o por haber dejado de hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya no hay que lidiar solamente con una alianza opositora, sino que también hay que lidiar con aquellos que han estado como agazapados. Yo no sé si usted ha notado, han estado como agazapados. Esperando a ver viendo que la oposición y que el gobierno se desgasten para convertirse ellos, para dar el salto y convertirse en la fuerza. Como salvadores, como dicen. Pero Salvador no es salvador, sino que salvadores de la situación. Mesías. Aquí estoy, Mesías. Una especie de Mesías. Sí, usted sabe y ya sabe a quién me estoy refiriendo. Por supuesto. Lo cual me parece que es un cálculo, porque yo creo que... un mal cálculo. Es un mal cálculo. Porque un mal cálculo. Yo creo que a la patria no se merece que le juguemos de esa manera. Yo creo que el político honrado debe de tratar de crecer con sus propias propuestas, con su propio programa, pero no estar dependiendo de la debilidad de los otros para poderse aprovechar el triunfo. Me parece que es un oportunismo, es un cálculo de muy mal gusto. Pero bien, ahí está esa realidad. Y también con esa realidad va a haber que lidiar en este proceso de diálogo. Es decir, el diálogo no es una cuestión fácil. Pero yo digo que es mejor que se dialogue ahora, aun cuando los sacrificios, si bien es cierto, han sido muy bastante grandes, sí. Estamos hablando de miles de lempiras, en pérdidas de todo lo que ocurre. Pérdidas de pequeños talleres, de fábricas que fueron golpeadas mucho, empleos que se perdieron, salarios dejados de percibir. Pero algo más doloroso también, vidas humanas que se perdieron. Sí, ahora mismo vi que la policía ya ha capturado a algunas personas que ha identificado con hechos vandálicos, ¿verdad? Y ahora entonces es un nuevo problema porque esa gente que está presa tiene familia. Claro, sumado a los que perdieron la vida, que son más de 30. Estos que van presos porque incluso agarraron ya a los que les quitaron, desnudaron prácticamente, textualmente así, a los policías, les quitaron sus uniformes, ya están presentados también. Esos van a ser judicializados, van presos, lo que usted dice, y como ellos, mucha gente más. Entonces se suma también a otra tragedia, a otra desgracia, que dejan muchísimas familias, toman un montón de años presos, pues, entonces... desamparadas. Desamparadas las familias. Entonces, eso ya es bastante.
es bastante. Pero si a través del diálogo, a través de la búsqueda de soluciones conversadas entre las diferentes partes, no se le busca una solución, los problemas van a aumentar. Y los daños quienes los va a sufrir es el país, es la población. Y como usted hacía referencia en algún momento del programa, generalmente las víctimas, las más fuertes víctimas son la gente, de esa gente de escasos recursos económicos, los trabajadores del campo, los trabajadores de la ciudad, ese poblador que a veces no asimila el discurso incendiario y altanero de sus líderes y se lanza a la calle sin ninguna reflexión. Esa es la gente que va a sufrir. Entonces yo digo que es mejor negociar cuando los sacrificios no son tan graves que tener que negociar después, porque al final siempre se termina negociando de alguna manera. El diálogo siempre se vuelve obligatorio, pero habrá tanta irracionalidad que tengamos que esperar. Hay que esperar tanto para poder arreglar un asunto, que al final se llega a eso. Que la economía quede destruida, que lleguemos a una situación como la de Haití, por ejemplo, que al final las Naciones Unidas tuvieron que intervenir y que cada vez que las Naciones Unidas quería salirse, empezaba aquella gente a pelear entre sí. ¿Será necesario eso? Los políticos y la población misma no seremos capaces de empujar a los políticos y obligarles a una negociación efectiva. Con una negociación, digo yo, con calendarización. Calendarización en la aprobación de algunas propuestas, pero también con calendarización de ejecución. Sí. Una negociación que incluya problemas coyunturales, pero también problemas de carácter estructural. Una negociación que incluya temas políticos, pero que también incluya temas de carácter social, temas de carácter económico, que son probablemente la raíz y la más fuerte que ha estado generando toda esta situación que hemos estado viviendo. Y acuerdo que se respeten también, porque eso es importante. Y que se respeten. Que se respeten. Sí. Y que haya un compromiso. Un compromiso, sí. Sí. Entre las diferentes partes, no solo los movimientos sociales, que para ellos quizás es mucho más fácil, sino también los movimientos políticos. Sí. Porque el problema es que los políticos se disputan algo que es atractivo y que es tentador, que es el poder. El poder, claro, correcto. Y el poder une, pero también divide. El poder separa. Porque hay un objetivo, que quieren alcanzar ese poder y después cuando están en el poder no quieren dejar ese poder. No quieren dejarlo. Y a veces la negociación se ve implica dejarlo como un sacrificio en términos de dejar el poder, ¿va? Porque ya vendrán de uno y otro lado a hacer reclamaciones. Bueno, oye, si nosotros ganamos las elecciones, ¿para qué están negociando lo que ganamos en las urnas? Vienen las presiones, pero también por el otro lado, como hubo un discurso altisonante, fuerte, confrontativo, bueno, óigame, y ahora ustedes a negociar, si ya nos llevaron a las calles, hemos luchado, hemos perdido vidas humanas. Es decir, desmontar para las dos fuerzas políticas, tanto para el Ejecutivo como para la oposición, desmontar ese discurso confrontativo que manejaron por mucho tiempo, no es tarea fácil. Requiere una madurez profunda de los políticos y además una capacidad, sapiencia para poder convencer, porque también aquí es donde se muestra el liderazgo. Porque yo he visto que algunos líderes que han perdido esa condición de líderes. Bueno, le pasó al expresidente Zelaya el mismo 2009. Hubo un momento en que él quiso echar marcha atrás con lo de la cuarta urna. Una semana antes, y lo recuerdo perfectamente, pero hubo presiones ya de la base, incluso de periodistas, incluidos, que le dijeron, bueno, lo que usted dice, y para esto no hiciste andar luchando, ir a la Fuerza Aérea, porque había ido a la Fuerza Aérea a sacar las urnas, a meterse a la fuerza, se le regaron, entonces llegó un momento en que, como dicen, pierde la capacidad de un liderazgo de estar por encima de sus bases, de sus seguidores, de sus amigos. Entonces, aquí tuvo que ir la decisión hasta el final, hasta ese domingo 28 de
de julio, cuando le dan el golpe de Estado, porque también, en honor a la verdad, aquí se lo dije, y se lo he dicho varias veces al general Romeo Vázquez Velázquez, fue un golpe de Estado. Que haya sido justificado, que no haya sido justificado, que solo cumplió con la Constitución las Fuerzas Armadas, ya ese es otro cuento, pero que fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado lo que le dieron. Es real, y yo creo que la referencia que usted hace es muy valiosa, porque el problema es que hoy estamos contando con un tipo de líder que no es el líder, digamos, con una fuerte presencia, capaz de pararse en una tribuna y decirle a sus afiliados, a su militancia, nos hemos equivocado. Yo podría ponerle un ejemplo. En América Latina ha habido líderes gloriosos en ese sentido. Fidel Castro es uno de ellos, que antes y después, ya en el poder, cuando impulsó determinados programas y no le resultaron, reunía a 1 millón de personas y les decía así con toda claridad, con toda valentía: señoras y señores, fracasamos y nosotros asumimos la responsabilidad porque hicimos lo que no debimos de haber hecho, y empezaban a hacer las enumeraciones. Pero esos líderes ya no tenemos. Y no es el caso de Honduras. No, Honduras. Aquí son líderes que son arrastrados. Es decir, el líder es el que dirige, es el que está al frente, es el que orienta, es el que la masa sigue. Pero el líder que va a seguir a la masa, como se hablaba en el actor popular, ¿verdad?, de hace algunos años, entonces ese no es un líder. Yo el otro día oí a alguien decir, bueno, aquí se va a hacer lo que ustedes digan. Decirle eso a una multitud enardecida, eso es un acto irresponsable. Es un acto irresponsable. Porque el líder es el que lleva la batuta. De manera mesurada, de manera reflexiva, da su discurso, plantea lo que se debe de hacer, aporta aquellos elementos que puedan surgir de los grupos, de la multitud, ¿verdad?, que sean susceptibles de ser incorporadas a sus demandas. Pero si usted tira al linchamiento político, ¿verdad?, de todo lo que hay en el país, a la voluntad y criterio de la gente que anda por ahí, entonces usted fracasa. Entonces usted no está dirigiendo, usted está siendo dirigido, usted está siendo llevado y está siendo un agitador prácticamente por el espontaneísmo. Y el espontaneísmo nunca ha funcionado en ningún país. Ni va a funcionar. Además, ¿cómo ponerse de acuerdo toda esa gran cantidad de personas con ideas diversas, pensamientos distintos? Uno le van a decir, mira, hay que dialogar. Otro le dice, no. ¿Cómo vamos a ir a dialogar después de haber andado en la calle tanto tiempo? Después de que tenemos muertos. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? Ahí es donde el líder tiene que imponer. Así ¿Tendrán, esta es la pregunta, ¿no? ¿Tendrán la capacidad nuestros líderes, hablando ya de Mercelaya y de Narrala, de hacer eso? Pues yo pienso que por ahora no la tienen. Y he oído sus discursos y no están en esa misma línea. Y me preocupa que en esto que está ocurriendo en el país se está reeditando lo que pasó en la universidad. Correcto. Usted recuerda que los jóvenes ahí, uno de sus planteamientos era no negociar. No negociar, por el contrario. Mientras estuviera la rectora dijo, no vamos a negociar. Salió la rectora y tampoco negociaron. Tampoco negociaron. Es no negociar. Y no solamente la rectora, sino que todo el equipo. Todo el equipo. Porque todos que se vayan. Y además con agendas irreductibles. O es esto o no es nada. No es nada. Eso no es una negociación. Usted no va a negociar. Cuando usted llega a donde el contrario lleva una posición de esa naturaleza, eso ya no es negociación, eso es sencillamente una posición cerrada que la va a lograr no a través de la negociación, sino a través de la lucha, pero pura fuerza. Pero mida si tiene las fuerzas. Y yo lo que digo hoy en día es que lamentablemente las fuerzas, porque cuando decimos fuerza, no solo valoren las condiciones internas que vive el país, son también las condiciones externas. Honduras es un país muy voluble. Es muy vulnerable. Muy vulnerable. Como para poder solo abastecernos y sostenernos. Es terrible. Mire, nuestra vulnerabilidad es tal de que ¿cómo es posible que estemos pendientes
de lo que diga la Organización de Estados Americanos, de unos observadores que después se convirtieron en jueces, en contadores. Eran observadores y después terminaron ellos, no, hay que ver lo que dice la OEA y lo que dice la Unión Europea. O sea, lo que es como que vayan a mandar al vecino a la casa de Dios. Sí, que en la fiesta usted invita a sus vecinos, pero al final los vecinos... Ellos terminan diciendo hasta qué música se pone y haciendo todo. Y partiendo el pastel, ¿va? Y a usted lo dejaron sin nada. Y entonces es lo que nos ha ocurrido a nosotros por ser un país pequeño, un país débil. Y eso también hay que valorarlo, hay que considerarlo. Entonces me preocupa... Porque la dignidad no debería perderse, aun cuando somos un país pequeño, pero... a raíz de la clase política que tenemos, también hasta eso hemos perdido. Hemos perdido la dignidad y estamos dependiendo internacionalmente. Y los políticos están dependiendo, algunos están dependiendo de lo que se diga fuera, ¿verdad? Incluso los que han criticado a los Estados Unidos, hoy mismo también están pidiendo... es decir, hay una confusión, hay una confusión terrible en esto, ¿no? Ayer mismo oía a Narrala decir, bueno, vamos a presentar la impugnación, y el periodista le decía, bueno, ¿y llevan las pruebas? No. Ya sabemos, dice que no. No, las pruebas las tiene el tribunal. Cuando es una cosa de elemental principio en materia jurídica, usted ni yo somos abogados, pero nos han dicho por las conversaciones con los abogados que la carga de la prueba corresponde al que acusa. Al que acusa, correcto. Pero, sentido común, además. Es decir, no es el acusado el que va a prestar las pruebas. Es absurdo, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, estamos frente a unos políticos que no tienen la formación política, la sapiencia, como digo, el conocimiento, la conciencia, para entrar en un proceso de esta naturaleza. Yo más bien diría que es el gobierno el que tiene que ser insistente, reiterativo, paciente, y si la otra parte no lo es, pero no es responsabilidad de él, y seguir convocando a toda fuerza organizada que exista, que asista y que participe. No a plantear el problemita que tiene allá en su aldea, en su caserío. Un diálogo tendrá que ser sobre los problemas macro, problemas grandes. Lic, tenemos 30 segundos, nos indican, por favor, agradeciendo una vez más el que nos haya acompañado esta noche. Por favor, para nuestros amigos televidentes. Bueno, y yo agradecer mucho a este espacio. Creo que ustedes están cumpliendo con una función social importante, no solamente de informar, sino que haciendo también un esfuerzo de orientar a través de sus invitados, que algunos hacemos el esfuerzo por hacerlo. Y eso habla mucho de este medio de comunicación, y ojalá siga así, porque en Honduras necesitamos mayor debate, mayor discusión, para que nos lleve a una reflexión constructiva. Muchas gracias. Todo lo contrario, una vez más. El sociólogo Pablo Caría nos ha acompañado, una persona de muchísima credibilidad en el país y a quien en lo personal le guardamos una estima